Todo cuanto el ser humano es, todo cuanto el ser humano ha hecho, se escribe a través del tiempo, se escribe en la historia. Todo lo que hemos hecho, todo lo que somos y todo lo que seremos se encuentra en la historia. Todo tiene una historia y la historia tiene su propia historia que contar. Esto es Lechuza de Atenea. ¿Qué es la historia? El historiador francés Marc Bloch define la historia como el estudio del hombre a través del tiempo. La historia busca desentrañar todo aquello que ha cambiado nuestra manera de ver el mundo, de vivir, de sentir y de ser. Estudia desde los grandes acontecimientos hasta las cosas pequeñas y aparentemente irrelevantes. Nuestras costumbres, nuestra vida cotidiana, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, todo aquello que llamamos cultura, aquello que consumimos. Hay historia del refresco, por ejemplo, y cómo esto ha cambiado al ser humano, su alimentación. Toda actividad humana es historia, desde los grandes acontecimientos que han marcado para siempre a la humanidad, grandes batallas, grandes generales, grandes civilizaciones que han nacido y han muerto. Pero tras de esos grandes acontecimientos, también la historia busca desvelar aquellas cosas pequeñas, aquellas cosas que, sin darnos cuenta, pueden marcar una enorme diferencia. Desde nuestras tradiciones, nuestras creencias, el arte, la cultura, lo que vemos en la televisión, en el cine, la música que escuchamos, todo forma un gran mosaico que unido le da forma a lo que llamamos civilización. No es lo mismo pensar en cómo se escuchaba música antes de la llegada de las grabaciones. Sí, antes solo la música podía escucharse en vivo y posteriormente la música iba a poder ser consumida incluso tú solo en tu habitación. Eso ha transformado a la humanidad para siempre, de tener que congregarnos todos para escuchar música en vivo y solamente así podías escucharla, a que ahora tú puedes estar escuchando música de manera aislada en tu cuarto, en el camión, en la calle, donde sea. Imagina el impacto que eso tiene. Eso es lo que la historia busca, encontrar esos grandes acontecimientos construidos a través de esos pequeños detalles, de ese tejido de actividades que se han ido transformando a través del tiempo. Les digo, todo tiene una historia y la historia misma tiene su propia historia, y aquí es la parte más fascinante, es donde el factor tiempo entra, porque no solamente hablamos de estudiar el pasado, no señores, hablamos de estudiar desde un presente. Así es. Nosotros, como historiadores, construiremos la historia a partir de lo que vivimos hoy día, de nuestra manera de pensar, de ser y de sentir. Un hombre del siglo XIX tenía una visión del mundo quizá optimista, racionalista, y eso se ve reflejado en su obra. Busca esos grandes acontecimientos que dan fe del ser humano. Un historiador del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, ya no buscará fe de la racionalidad del hombre en los grandes acontecimientos, sino que se centrará en qué ha hecho que el hombre sea lo que es. Y es aquí cuando el historiador empieza a desmenuzar y decir, vamos a hablar de otro tipo de historia. Una historia que hable de por qué nos sentimos como nos sentimos. Una historia que hable quizá del pesimismo
o del desencanto que se vive en la segunda mitad del siglo XX, una historia que busca comprender al ser humano más que simplemente los grandes acontecimientos. Y hoy, en el siglo XXI, un historiador tiene una visión completamente diferente de la historia. Ahora, concebimos a la historia más como un fenómeno comunicativo que como una ciencia. Así es. Claro, acabo de decir que la historia se define como una ciencia. Pero hoy, en el siglo XXI, el siglo de la comunicación, la historia se convierte en un fenómeno comunicativo. Entonces, aquí entra un factor clave para entender qué es la historia. La historia es el estudio del pasado en un presente que se proyectará hacia un futuro. Así es, porque como les digo, al ser un fenómeno comunicativo, la historia se proyecta hacia el futuro, hacia aquellas personas a las que queremos dar a conocer este conocimiento que hemos recopilado, interpretado, escrito o grabado, en fin, todo pensando en estas tres dimensiones: el pasado, nuestro presente y la proyección hacia el futuro. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea.